Buenas tardes, audiencia. Bienvenidos a una nueva sintonización de El Equipo Calabaza. En este caso vamos a traer el tema de los videojuegos, cuáles son sus beneficios, sus desventajas y vamos a hablar también un poco de los problemas que tienen actualmente, junto a mis compañeros César Salas, Zair Fernando, Alan Alberto y su servidor Ibrahim. Y bueno, comenzamos. Pues, ¿quién quiere empezar? Si quieren con lo positivo. Va, entonces yo inicio con los beneficios. Pues según la página de iberdrola.com menciona que algunos de los beneficios son que mejoran la capacidad de respuesta. Esto pues también depende del tipo de juego que juegues, pero por ejemplo en los shooters tienes que estar atento a ver quién viene para que te prepares si le vas a disparar o vas a hacer otra cosa. Así que ahí con tiempo vas a ir mejorando tu tiempo de respuesta. También fomentan el trabajo en equipo. Esto pues también depende de ciertos juegos. Por ejemplo, como en el Call of Duty, que los Team Deathmatch, que son, por ejemplo, de 5 contra 5, tienes que ver bien quién va a ir por cada lado para que se coordinen y puedan ganar la partida, ¿no? También estimula la creatividad, la atención y la memoria visual. Esto de la creatividad podría, como ejemplo, podría ser lo del Minecraft, que pues te puedes crear tu mundo a tu manera y pues también mejoran la estrategia y el liderazgo. Igual esto tiene que ver más con los juegos que se juegan en equipo. Por, por ejemplo, el League of Legends que trata de estrategia y pues un equipo tiene que tener un líder, ¿no? Que dé las órdenes de a ver cuáles son las mejores ideas para ganar la partida. Y pues enseña idiomas también. Hay juegos que vienen en un solo idioma porque los desarrolladores no quisieron hacer trabajar en el doblaje, así que vienen en un solo idioma y pues vas aprendiendo poco a poco a ver qué dice. Y pues también favorecen el pensamiento crítico. Esto es más como los juegos de historia o de aventura en las que tienes que hacer toma de decisiones para que tú te vayas desarrollando la propia historia y ya puedas ir pensando qué es lo mejor para el personaje, que se desarrolle bien la historia. Ok. Pues yo en lo negativo, yo encontré pues dos casos de unos chicos en 2015 en donde un hombre en Taiwán murió por jugar videojuegos, pero porque estuvo literalmente adicto. O sea, jugó durante 5 días sin parar y se murió. Y luego otro de 32 años, también duró como 3 días sin jugar, o sea, 3 días jugando, perdón, y su corazón falló, o sea, dejó de latir por estar jugando videojuegos. Y esto es más que nada por la adicción, ya que el estar jugando demasiado videojuegos ya te vuelves adicto, es como si fuera droga. También, otra cosa que leí es, por ejemplo, el exceso de competitividad que hay en los juegos. Por ejemplo, todos lo sabemos, League of Legends es uno de los juegos más competitivos que hay, pero también es uno de los juegos más tóxicos que hay. Toda su comunidad es muy tóxica. Es literalmente entrar a una partida y ya te están tirando, ya te están echando hate porque no respetaste la línea o porque te moriste, no sé, porque eres malo, porque apenas vas iniciando. O sea, no he decidido entender. Esos son los puntos negativos que vi. Bueno, también te vuelves, bueno, dicen que te vuelves antisocial o que te vas aislando más a estar encerrado en tu cuarto o frente a la pantalla durante mucho tiempo y ya no sales con tus amigos o cosas así. Y este, ya se me fue el otro punto.
Está Que bien, César. va. Con respecto a eso pues yo opino que en realidad esos casos que tú mencionas pues son muy aislados, ¿no? En realidad, como para considerarlos un problema. Sí, sí, Son muy porque raros. es literalmente jugar 3 días seguidos. O sea, ¿quién juega 3 días seguidos algo? Él fue por algo de un reto o algo así. Sí, o sea, es muy exagerado. O sea, son casos muy, muy extremos. Porque yo nada más juego como 2 horas y ya me aburrí. Tengo que hacer otra cosa. Y también tiene que ver con, por ejemplo, si es menor de edad, pues también los padres tienen que aprender a regular de la cantidad de horas que juegas y Zair, pues, de te horas. escuchas un poco bajo, Zair, tu micrófono. Así. No, y más que nada lo malo de esto, más bien sería como uno de los principales, más bien dicho, problemas, ¿no? Que tienen los videojuegos, el exceso de que un solo videojuego, o sea, puede entretener a una persona por estar sentado jugándolo cientos de horas. Y pues es como lo mencionas ahí, de que si un menor de edad no tiene control de él mismo sobre el tiempo que invierte jugando, pues sí, yo creo que no sería echarle la culpa a los videojuegos, porque no es han oído que muchas veces los videojuegos tienen la culpa, sino más bien, yo pienso que más bien sería problema de los padres de familia de esos niños que no controlan. Sí, es Sí, que tiene que ser pues regulado, ¿no? más que nada los problemas que se adhieren al videojuego son cuestiones de educación, ¿no? Tenemos que, como cualquier medio de entretenimiento, tiene que haber cierta moderación. Y eso se consigue si las personas son conscientes del peligro que hay. Y eso se aprende en la escuela y en la familia. Sí, de hecho, no sé si han escuchado ustedes el mito de que los videojuegos, por ejemplo, los videojuegos para mayores de edad, como, no sé, pongamos ejemplo GTA, Mortal Kombat y esto, digamos que vuelven violentos a las personas. O sea, yo opino más bien que es la responsabilidad de los padres enseñar a los menores de edad o controlarlos, digamos, para que no jueguen este tipo de videojuegos porque pues específicamente están creados para mayores de edad, no para que Sí, un niño de 11 años lo esté jugando. sí, pues De ahí es salen los responsabilidad. rumores. Es responsabilidad de los papás desde que le compran el juego. O sea, Tienes desde que ahí, aceptar lo que viene con ello. exacto. O sea, por ejemplo, Exacto, en o el sea, GTA hay prostíbulos, hay Sí. desnudos en la historia, en la campaña. sí, exacto, o sea, es más responsabilidad de los padres. O sea, obviamente también es, digamos que cae un poco en responsabilidad de los videojuegos, pero pues para eso están creadas las clasificaciones, ¿no? El clásico Sí. más 18 solo para adultos. Y también, pues, también cae un poco en responsabilidad de los videojuegos. Por ejemplo, Mortal Kombat es un videojuego exageradamente sangriento o violento, pero, o sea, ellos mismos lo están diciendo, de que no es un videojuego apto para niños. Y pues ahí es donde entra la responsabilidad de los padres por comprar ese videojuego para los niños y que lo dejen jugar. Es responsabilidad del consumidor. Y cuando hablamos de un menor de edad, el menor de edad no es el consumidor. El consumidor es el guardián. Entonces es responsabilidad del consumidor saber qué está comprando, sus riesgos. Exacto. Pues bueno, ¿qué tienes, Alan? ¿Tú, ¿Tú ajá, alguna otra qué, cosa que qué- quieras qué comentar? investigaste? Bueno. Pues no sé si ustedes alguna vez se han preguntado si los videojuegos podrían ser considerados arte. No sé qué opinan al respecto. Sí, yo Pues sí. Que hay una sí, yo categoría, sí ¿no? creo, sí. Sí, de hecho hay videojuegos que muchos artistas lo nombran como videojuegos, bueno, no sé si conocen, por ejemplo, el videojuego Hollow Knight es muy conocido por sus bandas sonoras, por su arte, o también otro videojuego que se llama Ori and the Blind Forest, también es un videojuego muy conocido También, por su arte, demasiado bonito. también hay Sí, el que se llama Gris. La banda sonora que tiene es muy buena y la historia también. O sea, no es como que se juega mucho de acción, pero sí es como de que tienes que encontrar la manera de pasar los niveles y así. Y te va relajando
las tonalidades de colores que tiene y la música de fondo, igual siento que ese sí es más acá artístico. Sí, los juegos que mencionan son buenos porque tienen ese tipo de aspectos, pero no sé si se han dado cuenta que el medio del videojuego es caro, ¿no? Porque requiere mucha tecnología de vanguardia. Entonces, no sé si alguna vez han notado que puede ser que el valor intelectual de un videojuego se deje a un lado para darle prioridad a factores de entretenimiento comercial, como pueden ser, no sé, el hecho de que haya acción, ¿no? Por ejemplo, o que haya simplemente algo para entretener al público. Y se deja a un lado el valor que puede tener una buena historia, o una buena canción, o un buen arte. Sí, No sé qué opinan al Sí. respecto. sí, Pues pues sí, lo hacen más por marketing, ¿no? Sí, porque los ejemplos que ustedes mencionan son juegos indie. No sé si. sí, 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 sí. Entonces, si miramos si dejamos los indies a un lado, que son una excepción, y miramos a los juegos mainstream, pues nos damos cuenta que están plagados de ya, digamos que clichés, ¿no? Y no hay espacio para mucha creatividad, que digamos. Sí, sí, eso sí. porque encontraste la fórmula con un juego y lo estás exprimiendo. O sea, si ves que vende, pues hay Ok. que exprimirlo. Es la fórmula que ellos hacen. Por eso no son tan creativos. Pero sí, yo también considero que el videojuego puede ser un arte, pero parecido al cine, requiere mucho dinero y entonces siempre va a estar influenciado por lo que las masas quieran. Entonces es difícil que algo comercial sea al mismo tiempo artísticamente bueno. También esos juegos van dirigidos para cierto tipo de público, ¿no? Que prefiere eso, ese tipo de cosas. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un juego que, que les guste por su arte o que los, o que los divierta? ¿O ambos? Yo la verdad pues prefiero, pues como yo creo, a mi opinión, como toda persona piensa que es amante de los videojuegos, pues yo creo que prefiere ambos, ¿no? Porque pues obviamente los videojuegos para eso están, una buena jugabilidad para que te diviertas, te distraigas, pero también al mismo tiempo no podemos dejar al lado de que también queremos ver que ese videojuego esté bien hecho. O sea, imagínate por ejemplo en los eventos estos que hace Microsoft, que hace Sony, que hace Nintendo, que promocionan nuevos juegos y pues nosotros queremos verlos con una jugabilidad excelente para nosotros, pero también queremos verlos con buenos gráficos, con una buena historia para que nos recuerde ese videojuego. ¿Han jugado Red Dead Redemption 2? Sí, No, He yo visto no. videos. Ajá, yo Ese, también he visto videos. ese juego es un juego triple A, o sea, es un juego mainstream por Rockstar, los mismos que hicieron GTA, pero la historia es buenísima. La historia es hermosa. Es un género del cine, de hecho, la historia del juego. Es un western americano. Y Sí, está muy es el padre. que van en caballos, ¿no? Y todo eso es como un GTA, pero es como del viejo este. ajá, del viejo este. Es lo que yo he visto, pues, no lo he Sí, jugado. cuando yo jugué ese juego me sorprendió porque estaba muy bien hecho al nivel que un juego de GTA en cuestiones de mecánicas y diseño de videojuego, pero también tiene una historia muy buena y unos personajes muy buenos que esperarías en una buena novela o en una buena película. Y siento que es un ejemplo de cómo el videojuego AAA o el videojuego mainstream puede llegar a ser genial y muy artístico. Sí. ¿Tienen algún otro ejemplo de juegos que los han dejado así muy... Por ejemplo, yo lloré con el final de ese juego, de Red Dead Redemption. ¿Han tenido algún juego que los ha dejado así? Yo más Mm, que llorar, que me hayan asustado, yo tengo varios. Ah, pero eso ya es otro género, ¿no? El horror. Yo me refiero Sí, más bien a que te hayan dejado con una sensación de que pues, es un juego muy hermoso, ¿no? Y que podías llamarlo no, arte, ¿no? no, yo no he tenido ese, o sea, del punto de llorar, como tú dices, o de sentir una emoción O muy de que te fuerte. conmueva, o algo Ajá, así, ¿no? no, yo no. No, yo Bueno, tampoco. el Gears a lo mejor. Bueno, ese sí tiene escenas El tristes, Gears of War.
yo me acuerdo del Gears of War cuando... Cuando muere el hermano. No, Cuando Dom. no, muere, es que cuando Dom. se suicida Dom. Ah, el sí. primero, Muere Dom. el primero que jugué fue el 2. Sí, me acuerdo, en la 360, en el Xbox 360. Y ya ves que en el Gears siempre están ¿cómo se llaman? Los Connor. La familia que siempre muere, que son los soldados normales, que están Sí, sí. no, la muerte de ese vato, sí me acuerdo que sí me dolió, pero pues tenía como que 12 años cuando lo jugué. Yo creo que esa fue la vez que más he sentido un videojuego. Y pues ese tipo de emoción que a veces se busca cuando hablamos de arte. Sí. Pues bueno, Y no muchos juegos lo consiguen. ¿quieres Creo que cerrar, Ibrahim? Ibra, ibas a Bueno, decir algo, ¿no? Tú tenías un tema, Ibra. ibas a Ah, decir O ya algo. lo... pues no, ya lo mencionamos del problema de los videojuegos. Cuando incluí la ok. parte del tema de por qué los videojuegos son violentos y cómo influyen en los menores de edad, que fue cuando estuvimos mencionando digamos, como los estereotipos Sí, que y existen. hay algo que yo he notado, que no sé si se han dado cuenta, que casi todos los juegos tienen combate. Y que el combate es la principal herramienta de gameplay. No sé si se han dado cuenta. Que hay muy Sí, pocos juegos que tienen gameplay que no es combate. el PvP, ¿no? No, combate en general, o sea, cuando tu personaje pelea. Ajá, Ah, de exacto. Y, acción, ¿Cómo? ok. O sea, Sí, como o de sea, de acción, ok. acción, de acción. O sea, que es que la mayoría de los juegos, su principal gameplay, cuando estás tú jugando, es combate. No sé si se han dado cuenta. ¿Ustedes qué opinan? Pues es una forma de interactuar con el juego, de sentirte Ajá. ahí. Pero ¿ustedes pueden pensar en otra manera en interactuar con el juego que no sea combate? Mm, Pues existen los clásicos Pues, estos juegos los juegos estos como tipo Dark Souls, de que Eso es combate. Eso es combate, ajá. güey. No, pero De- me refiero a cómo tú armas tu propio personaje, cómo lo vas equipando con diferentes equipos. Y yo siento que es como cómo tú te representarías en un mundo alterno, digamos. Sí, lo que mencionas es interesante, pero justo también he pensado eso. Y la verdad, ese tipo de juegos tienen cuestiones secundarias, pero todas van enfocadas al combate, ¿no? Porque tú consigues andar sus Pues armaduras y espadas, Para armas combatir para contra los demás. combatir. Ah, O sea, exacto. todo está enfocado en combate. No existen sé si se han dado cuenta. videojuegos, bueno, por Sin ejemplo, combate. existen videojuegos que, bueno, yo sin combate, sí conozco, pero no son juegos de consola. O sea, Ni famosos, ¿no? Ni conocidos. pues Club Penguin, Jabotel, Bueno, Club Penguin, a ver, ok, un sí. clásico. Jabotel, o sea, o sea, no son juegos 2D, pero son más como de interacción. Son Sí, es sociales, como, Sí. son juegos ajá, Ajá, son sociales. sociales, son como los Como, Sims, sociales. por ejemplo. como los Sims, ajá. Ah, Ajá, exacto, como los los Sims, Sims. ¿cómo crearías tú tu propia ciudad O electrónica? el típico juego de armar tu parque de atracciones o de armar tu ciudad. No sé si Sí, los han jugado. Es como sí, sí. Civilization, como Civilization, ¿no? Ujú. Ajá. Sí. O Sí. sea, esos juegos. Pero esos Pero son pues, más enfocados a otras personas, ¿no? sí, o sea, porque, por ejemplo, si vemos, ¿no? Si nos ponemos a ver los juegos que anuncian en E3, el 80% son combate, o tienen combate como su principal mecánica, ¿no? Sí. No sé si se han dado cuenta. Tal vez es lo que más atrae. Sí, y yo me puse a investigar por qué es el combate, y de hecho se remonta a los inicios del videojuego. El videojuego antes era difícil de hacer porque una pequeña acción costaba mucho espacio para hacer, ¿no? Entonces era caro conseguir discos que cargaran tanto espacio. Entonces los desarrolladores querían encontrar una manera de transmitir la historia y al mismo tiempo hacer el juego divertido. Y entonces encontraron que combate era la mejor manera. Porque si tú querías un juego que fuera de historia y que fuera divertido, tenías que hacer un juego de texto. No sé si conocen los juegos de texto. ¿Los juegos de texto? Donde No. te aparece en la pantalla algo escrito y tú tienes que elegir qué Ah, hacer. ya, Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Pero es eso, Ah, no hay, ya. no, no hay nada más, es solo texto. Y tú eliges qué hacer y te lo Sí, imaginas en tu cabeza. Es un sí juego de sé cuál, texto. sí sé de Entonces, cuáles hablas. en los juegos, cuando iniciaron los juegos, solo había eso, ¿no? Un juego de texto o un juego de combate. Entonces, tenías que elegir, o querías hacer historia o querías hacer combate. Y entonces,
hemos seguido esa fórmula hasta hoy en día, ¿no? Ahora hay unos cuantos juegos que se atreven a agregar los dos, ¿no? A tener combate y a tener historia. Pero la verdad son pocos los que hacen historia solamente, ¿no? Sí, o Sí. sea, que solo se centran en, como tú lo dijiste, o sea, en seguir una historia, pero sin ninguna pelea Sin combate. ahí por medio. Es algo interesante, ¿no? Que yo no me había dado cuenta. Pero Es como el está género, digamos, es como el género que predomina ahorita. Sí. Porque hay juegos sin combate, pues están los juegos de puzzles, ¿no? De rompecabezas. O los juegos de exploración. O los juegos de decisiones como Life is Strange, como The Walking Dead. Cosas así. Sí. Pues ya hay que cerrar porque nos quedamos sin tiempo. Sí, Si quieres, ya, cierra ya tú, veo que Ibra. ya, sí. Bueno, pues, como siempre, muchas gracias por sintonizarnos esta vez. Nos veremos en la próxima. Gracias.